Curso Higiene y Seguridad Alimentaria, Manipulación de alimentos y alérgenos alimentarios. Hola, soy Jaume Tarí Linares y en este vídeo vamos a abordar la parte 4 del curso. En concreto, vamos a trabajar la contaminación de los alimentos, la contaminación biológica y, en más profundidad, los microorganismos. Los microorganismos, como sabéis, son seres vivos de pequeño tamaño, que solo son visibles al microscopio. Entre los distintos grupos de microorganismos tenemos las bacterias, los virus y algunos grupos de hongos. Bien, como cualquier ser vivo, necesitan una serie de factores para poder crecer. Los podemos encontrar en cualquier ambiente y, en concreto, cuando llegan a un alimento necesitan los siguientes factores: la humedad, la temperatura, un determinado tiempo para poder crecer, etc. Empezamos con los nutrientes. Las bacterias necesitan fuentes ricas en proteínas, por eso las solemos asociar a la pudrición de las carnes o de los pescados, también en mariscos, huevos o lácteos. En cambio, los mohos los encontramos en alimentos ricos en hidratos de carbono, como el pan o las frutas. La humedad también es un marcado factor de crecimiento. A mayor cantidad de humedad, mayor cantidad de agua disponible para esas bacterias o mohos, mayor será el crecimiento. Por tanto, algunas formas tradicionales de conservación de los alimentos es la eliminación de humedad en esos productos. Por ejemplo, en el pan tostado, en el jamón, que tendríamos el salado y el deshidratado, o bien en los pescados ahumados o desecados. Otro factor de crecimiento será el oxígeno. Hay bacterias que necesitan oxígeno para poder vivir y crecer y reproducirse, y en cambio hay bacterias que necesitan la situación opuesta, es decir, que no haya oxígeno. Se trataría de las bacterias anaerobias. Por tanto, si eliminamos el oxígeno del medio de conservación de los alimentos, podremos evitar que crezcan esas bacterias aerobias, las que lo necesitarían. En el caso de que observemos crecimientos de bacterias en latas de conserva, por ejemplo, en una lata de atún, pues observaríamos un abombamiento en esa lata. ¿Por qué? Porque estaría creciendo ese microorganismo anaerobio y el dióxido de carbono, ese gas que genera, provocaría un aumento de presión dentro del envase. Otro factor importante de crecimiento es la temperatura, puesto que a determinadas temperaturas las bacterias o bien mueren o bien no pueden crecer. Como podéis observar en el centro de la tabla, en lo que marcamos como zona de crecimiento, las bacterias crecen a un ritmo rápido, entre los 11 y los 64 grados, teniendo el óptimo de crecimiento en torno a los 37, para el caso de las bacterias patógenas. Si nos vamos hacia temperaturas más frías, hacia temperaturas de refrigeración entre 0 y 4 grados, las bacterias sí pueden seguir creciendo. Eso sí, lo harán a un ritmo mucho más lento. Por tanto, la tasa de crecimiento de las bacterias se reducirá. A temperaturas de congelación, a menos 18 grados o menos, se paraliza el crecimiento de las bacterias. Por tanto, podemos conservar los alimentos a esas temperaturas a un plazo muy largo. Para eliminar las bacterias también podemos usar la temperatura. Si vamos con las cocciones hasta temperaturas superiores a 80 grados, eliminaremos la mayor parte de ellas. Una vez hemos terminado de cocinar los alimentos, tendríamos tres opciones. La primera, la cadena de calor, que también la podéis observar en esta tabla. Entre 65 y 80 grados conservaríamos los alimentos usando esas temperaturas durante un periodo corto de tiempo. Las siguientes opciones sería la refrigeración o bien el servicio del alimento. Eso sí, no podemos pasar de temperaturas de cocción a temperaturas de refrigeración automáticamente, puesto que si metemos un alimento caliente en la nevera,
lo que haremos será sobrecalentar el resto de productos que tenemos allí almacenados. Por tanto, sería conveniente atemperar fuera de la nevera, atemperar durante un tiempo el producto y luego guardarlo. También existiría la opción del abatido de temperaturas, es decir, una bajada drástica de las temperaturas en ese equipo. Otra alternativa podría ser disminuir las temperaturas usando hielo. Cerraríamos bien el recipiente en el que vamos a conservar el alimento, lo pondríamos en una bandeja con hielo y cuando haya bajado la temperatura ya lo podemos guardar o en la nevera, en refrigeración o en el congelador. También es importante tener en cuenta esta serie de consideraciones a la hora de descongelar los alimentos. Una vez los tenemos congelados a esos menos 18 grados, la mejor opción para descongelarlos y luego poder consumirlos sería pasarlos del congelador a la nevera. Eso sí, se trata de una descongelación muy lenta, por tanto necesitaremos plazos de 24 horas o más. Sería conveniente hacer un diseño de menús que nos permita hacer una previsión de qué alimentos tenemos que sacar según las necesidades del día siguiente o de los días siguientes. Si tenemos más prisa, otra opción para descongelar de forma segura sería el uso del microondas. Eso sí, teniendo en cuenta que es una descongelación muy rápida y que automáticamente después de descongelar tendremos que pasar a cocinar esos alimentos. Entre las pegas que tiene el microondas estaría también que podemos llegar a cocer los alimentos y que pierdan calidad. Otra opción segura de descongelar alimentos sería en agua fría, pero recuerda que no puede tocar el agua directamente al alimento. Deberíamos conservar esos alimentos en una bolsa hermética y esa bolsa hermética con el alimento congelado la pondríamos en un recipiente con agua fría para que así se descongele algo más rápido. Las formas incorrectas, como veis a continuación, serían una que solemos hacer en muchas ocasiones en casa y sería descongelar a temperatura ambiente. ¿Por qué es incorrecta? Porque sería una descongelación rápida y en la que una vez descongelado el alimento no controlamos el crecimiento de los microorganismos. Es decir, que conforme se va descongelando, los microorganismos se vuelven a activar y continuarían creciendo. Otra opción incorrecta sería el uso de agua caliente. Bien, el siguiente factor de crecimiento sería la acidez o el pH del medio en el que esté el alimento. Aquí también encontramos formas tradicionales de conservación usando medios ácidos. Ejemplo de ello serían el uso del vinagre o del limón para conservar, como es el caso de los boquerones. La industria alimentaria también usa conservantes ácidos, como por ejemplo el ácido cítrico, que sería el E330. Ese ácido se añade a las conservas para que tengan una mayor vida útil. Otro factor importante de crecimiento sería el tiempo. Cuanto más tiempo permitamos a las bacterias que crezcan teniendo una fuente de nutrientes, una fuente de humedad y una temperatura adecuada, pues más van a poder crecer. El crecimiento de los microorganismos es exponencial. Como veis en la tabla, en cuestión de unos 20 minutos pasaríamos de tener solo una bacteria a tener dos, puesto que se dividen y se reproducen de forma asexual. En los 20 minutos siguientes, esas dos se vuelven a dividir y ya tendríamos 4 bacterias. Al cabo de 20 minutos más, ya habría transcurrido una hora, esas 4 se dividen en 8 bacterias. Y con el paso del tiempo, cuando ya han pasado 4 horas, pues hemos pasado de solo una bacteria a más de 4.000. Y al cabo de 7 horas ya estaríamos en más de 2 millones. Como puedes ver, cada vez que permitimos más tiempo de crecimiento, hay más y más bacterias. En el vídeo que podéis ver ahora, se observa una tasa de crecimiento de 10 minutos. ¿Veis? En 10 minutos se ha dividido la bacteria inicial, en 20 minutos ya hay 4, al cabo de una hora 64. Y en cuestión de un periodo breve de tiempo, una sola bacteria ha formado una gran colonia de millones de bacterias.
Bien, ¿y de dónde llegarán esas bacterias? Pues casi de cualquier sitio. Los propios alimentos frescos ya son una fuente de bacterias, puesto que las carnes y pescados frescos son un medio rico para su crecimiento. Por tanto, es muy importante conservar bien esos alimentos. Otra fuente de microorganismos serán los animales tipo plaga, las cucarachas, las moscas o bien los roedores. En el caso de las cucarachas, pensad, pasan por zonas sucias como los alcantarillados y después, cargadas de bacterias, las diseminarían por todo el almacén. Por tanto, es importante controlarlas. Las corrientes de aire también pueden constituir una fuente de microorganismos. Si hay suciedad acumulada en el suelo y hay una corriente de aire, esa suciedad se elevará y llegará hasta las zonas de manipulación. Los cubos de basura también pueden ser una fuente, puesto que hay alimentos descomponiéndose dentro de ellos. De ahí que sea importante que estén en cubos de basura cerrados herméticamente, con bolsa, y luego también es importante que no tengan una apertura manual, es decir, que tengan pedal, para así evitar el contacto de nuestras manos con el cubo de basura cada vez que vamos a tirar algo. Otra posible fuente de microorganismos serían los animales de compañía, que como sabéis está prohibida su entrada en empresas alimentarias. Y por último, nosotros mismos, como manipuladores o manipuladoras de alimentos, también seríamos una fuente importante de microorganismos. Tanto los propios que podemos albergar en nuestra piel o en nuestras mucosas, pero también somos un vehículo para esas bacterias, puesto que si manipulamos una carne, un pescado fresco y posteriormente no nos lavamos las manos, podemos contaminar otro producto con nosotros mismos. A continuación, vamos a ver una serie de ejemplos de bacterias que producen enfermedades de transmisión alimentaria. Esta de aquí seguro que la conocéis, es la salmonela, y la solemos asociar al huevo crudo. Se trata de una bacteria que vive en el intestino de las aves y que, por tanto, cuando una gallina pone un huevo, la bacteria puede quedar impregnada en la parte externa. ¿Qué ocurre? Que todos los productos derivados del huevo son susceptibles de estar contaminados, como por ejemplo las mayonesas, los bizcochos, etc. Eso sí, si cocinamos por completo ese huevo, conseguiríamos matar a la salmonela. Además de en productos derivados del huevo o directamente del ave, también podemos encontrar salmonela en otros alimentos, como en pescados o en productos de pastelería y verduras. A las verduras pueden llegar con los abonos o bien con las aguas de riego, que son aguas no tratadas. Si aparece la bacteria en una verdura y va a ser una verdura que no vamos a cocinar, como por ejemplo podría ser una lechuga, tenemos otras formas de eliminar a las bacterias que no son con la cocción. En ese caso, lo que deberíamos hacer es desinfectar las frutas y verduras antes de consumirlas en crudo. Y para ello usaremos hipoclorito de sodio, es decir, lejía. No vale cualquier tipo de lejía, será una lejía de uso alimentario y será una lejía pura que no tendrá detergentes ni aromas. Sumergiríamos los alimentos con su piel dentro de un recipiente con agua, con unas gotas de lejía, como indique el fabricante, y a continuación sumergiríamos durante el tiempo indicado en el envase del desinfectante los productos vegetales. Posteriormente es importante aclarar bien esos productos, puesto que tenemos que eliminar los restos de lejía, que como habéis visto antes son un contaminante químico. La enfermedad que provoca la salmonela es la salmonelosis y entre sus síntomas están las diarreas y los vómitos de forma repetida y continuada. Por tanto, suele ser habitual un ingreso en un hospital en el que nos pondrán una sonda para hidratar nuestro cuerpo, puesto que el agua que estamos ingiriendo la estamos eliminando con los vómitos o las diarreas. Otro ejemplo de bacteria que provoca enfermedades de transmisión alimentaria son los estafilococos. Estas bacterias son parte de la flora de nuestras mucosas. Están en la nariz, en la garganta, en los ojos o incluso en las heridas que tengamos en la piel. Debemos evitar tocar esas mucosas y seguir trabajando con los alimentos. Por ejemplo,
Si por costumbre tenemos el rascarnos los ojos con las manos, debemos evitarlo porque si ese estafilococo está en nuestro ojo y nos rascamos, tendremos el estafilococo ahora en la mano. Si con la mano contaminada continuamos trabajando con los alimentos, vamos a transportar la bacteria hasta allí y luego llegará hasta los comensales a los que se les sirva ese producto. Hay que tener en cuenta que los estafilococos generan toxinas y por tanto esas toxinas también pueden provocar posteriormente náuseas y vómitos. Otro ejemplo son los clostridios. En este caso tenemos la especie Clostridium botulinum. Los clostridios son bacterias que viven en ambientes anaerobios. Por tanto, las vamos a encontrar en el suelo y también podrán aparecer en conservas o envases al vacío. En este caso, los clostridios, si crecen dentro de un envase al vacío, lo que va a ocurrir con él es que se hinche. Por ejemplo, imaginad un envase de fiambre envasado al vacío. Si dentro de él están creciendo estas bacterias, se hinchará, se hinchará, se hinchará, se hinchará y tendremos una evidencia de que han crecido. Por tanto, si encontramos un envase en esas condiciones, debemos descartarlo. Como veis por aquí, los clostridios son una bacteria que puede llegar a provocar la muerte, puesto que generan la toxina botulímica y es una toxina que paraliza la musculatura involuntaria. Por tanto, pueden llegar a provocar una muerte por asfixia. El siguiente ejemplo de bacteria sería la listeria, en concreto Listeria monocytogenes. Se trata de una bacteria que podemos encontrar en las carnes. Pasa a los alimentos a través de las manos de nosotros mismos como manipuladores y a través de las superficies. Entre los síntomas que provoca la infección por listeria estarían los dolores musculares y los trastornos digestivos. En el caso de las mujeres embarazadas, puede provocar daños en los fetos. Y el último ejemplo de bacteria que provoca enfermedades de transmisión alimentaria que vamos a ver son las Escherichia coli. Estas bacterias viven en nuestro tracto digestivo y hay distintas cepas, algunas más dañinas y otras menos para nuestra salud. Pueden llegar hasta las manos de los manipuladores a través del contacto con las heces o bien con aguas no tratadas. Se trata de una bacteria que se muere por el calor, por tanto, las tareas tras la cocción son las más sensibles para evitar la contaminación por esta bacteria. Por ejemplo, durante el envasado o el emplatado de alimentos. Entre los síntomas que podemos encontrar estarían las náuseas, los vómitos, la diarrea, la deshidratación y la disminución de la temperatura corporal.